Acompáñame en esta oración. Querido Jesús, bendice, Señor Jesús, la zona número 2 de la misión del Altiplano, los distritos de Momos uno, Momos 2, San Cristóbal, Santa Lucía y Sololá, Señor. Usa como instrumento de bendición a los pastores, ancianos y líderes, Señor Jesús. Oramos por los estudios bíblicos que tienen, por los evangelistas que han aceptado el desafío de dar una campaña. Oramos por las campañas que pronto se van a realizar. Bendice el estudio esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el estudio de esta noche. Estamos continuando con la temática de 3 capítulos diarios del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca comentar un poco los capítulos 10 al 12 del libro de Apocalipsis. Recuerden que esta narrativa de Apocalipsis tiene visiones e interludios. El primer interludio fue el capítulo 4 y 5. El segundo interludio fue el capítulo 7. Hoy nos toca ver el tercer y cuarto interludio que tienen que ver con los capítulos 10 y 11. Y también vamos a abarcar hasta el capítulo número 12, la visión del gran conflicto. Vean lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 y 2. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie sobre el mar y el izquierdo, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Noten que aquí Juan ve un ángel, en este caso es un mensajero. Este ángel es descrito como un ángel diferente porque tiene la potestad de jurar, y el único que puede jurar es Dios. Ningún ser humano debería jurar, mucho menos hacerlo en nombre de Dios. Ahora, este ángel no es otro que Cristo Jesús mismo. Dios mismo se presenta aquí como un ángel. No es la primera vez que Jesús se presenta como ángel. Hay varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde Jesús se presenta como ángel. Además, dice que viene sobre una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza, que brilla como el sol y que sus pies son como columnas de fuego. Noten todos esos datos que ya se habían mencionado en el capítulo número 1. Muy bien, en el versículo número 2 nos menciona que este ángel trae un librito abierto. ¿Cuál es ese librito abierto? Es importante saberlo. Debemos ver cada detalle de la información. Primero nos dice que es un librito, o sea, es pequeño, no es grande y que está abierto, no está cerrado. Y al estudiarlo, primero va a ser dulce como la miel, pero después su dulzura se volverá amarga, es lo que nos dice este capítulo acerca de ese librito. Y después de esa amarga experiencia, se hace un llamado a volver a predicar sobre profecía. Se hace un llamado misionero a la iglesia remanente de levantarse nuevamente a predicar. Note esos detalles. Identifiquemos este librito. Bueno, el único libro gemelo de Apocalipsis es Daniel, gemelo en el sentido del contenido profético. Y Daniel es un librito, es un libro pequeño, solo tiene 12 capítulos. Y fue sellado cuando fue escrito para ser abierto. Nota ese detalle, ¿verdad? El tiempo en que el ángel le dijo a Daniel que su librito sería abierto es el mismo tiempo del cual trata el Apocalipsis, el tiempo del fin. En Apocalipsis 10 este librito se describe abierto porque antes había estado cerrado. Después Juan oye unos truenos como leímos. Leamos ahora el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces,
Yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Nota ese detalle. Jesús habla en alta voz como el rugido de un león. En el momento que Jesús habla, que tiene una voz tronadora, siete truenos responden y el sonido impresionó tanto a Juan que se apresuró a escribirlo porque había recibido la orden de escribe. Pero se le dijo que no escribiera lo que se dijo en los siete truenos. Esos siete truenos son uno de los misterios de Apocalipsis. ¿Y por qué lo ocultó al Señor? Bueno, porque la verdad no tenía que ver con nuestra salvación. Si hubiese tenido que ver con nuestra salvación, se le habría autorizado a Juan a escribirlo. Pero tenía que ver con detalles que eran la voluntad de Dios que se cumpliesen y por esa razón a Juan se le pidió que no escribiera lo de los siete truenos. Luego Jesús hace un solemne juramento. Versos 5 al 7 dice, el ángel que vi de pie sobre el mar de vidrio y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después de los siete truenos, Jesús levantó su mano y expresó una solemne declaración, el tiempo no sería más. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que ya no habría más profecías acerca de tiempo, que ya no habría más tiempo simbólico o profético revelado. Las 2300 tardes y mañanas terminaban. La profecía acerca del tiempo, Daniel 8 y 9, que llegarían hasta 1844, sería la última profecía de tiempo revelado. Después de ese año histórico, el mundo se apresuraría a los días finales. ¿Cuál es esa profecía que traería dulzura y amargura a la vez? Bueno, es la profecía que aparece en Daniel 8 y 9. Esta profecía tiene que ver con el tiempo de gracia, el último tiempo de gracia dado a Israel, pero también nos conecta del tiempo de Jesús hasta nuestro tiempo. Noten lo que dice el verso 14. Daniel 8:14. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nota eso. Esta es una respuesta que se le da a Daniel. Daniel ve que el santuario es echado por tierra, la verdad del príncipe que es Cristo Jesús, es echada por tierra y otras verdades son echadas por tierra por el cuerno pequeño. Y Daniel pregunta, ¿hasta cuándo se le permitirá a ese poder político religioso echar por tierra esas verdades? Y se le dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego en el capítulo 9 de Daniel se da una explicación detallada de esta visión. Mire lo que dice el verso 24. Aquí Gabriel, el ángel Gabriel, está explicando a Daniel la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y se le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, se le dice a Daniel, hay 70 semanas de años, que son 490 años, que están destinados para tu pueblo. O sea, ese sería el último tiempo de gracia dado al pueblo de Israel. Después de ese periodo, Israel ya no sería el pueblo geográfico de Dios, porque Dios tendría un Israel espiritual. Ya no hay que hacerse judío para ser salvo, ya no hay que ir a Israel para ser salvo, hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador, nada más por medio de la fe. Ahora, ¿cuándo empezó esa profecía de las 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas? Bueno, la misma profecía lo dice en el capítulo 9 de Daniel, cuando salga la orden para restaurar y reedificar la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe dijo, habrá 7 semanas, 62 semanas y una semana.
Entonces, cuando uno busca en la historia, ¿cuándo se dio un decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén? Bueno, ese decreto se dio en el año 457. Noten, en ese año se dio ese decreto por el rey Artajerjes. Hubieron otros decretos, pero el decreto que reúne las condiciones que da la profecía es el que fue dado en el 457 antes de Cristo. A partir de ahí se cuentan 7 semanas de años. 62 semanas de años y una semana más para completar las 70 semanas. Así que a partir del año 457 se cuentan las 70 semanas y llegamos al año 34. En ese año se terminaría la gracia para el pueblo de Israel y en ese año fue apedreado Esteban, el primer mártir cristiano. Después de la crucifixión de Cristo, fue apedreado Esteban, el primer mártir cristiano. Y ahí se completaron las 70 semanas. Entonces, hermanos, las 70 semanas son parte de los 2300 años. Así que del año 34 nos vamos 1810 años más hasta 1844. Noten que Daniel nos explica esta parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y Apocalipsis nos va a explicar esta parte de la profecía. Nos va a dar más detalles acerca de ella. Ahora, ¿qué pasó en 1844 cuando la profecía terminó? Bueno, muchos predicadores y ministros cristianos desde la década de 1830 empezaron a predicar que Jesús vendría en 1844 y que el mundo sería destruido. Este movimiento que pasó a la historia como el movimiento milerita o movimiento del advenimiento se basó en la creencia de que el santuario era la tierra y entonces la purificación sería la venida de Jesús con fuego. Por eso creían que el mundo sería destruido en ese año. Además, miles de personas se prepararon para recibir a Jesús en su segunda venida y se propuso la fecha del 22 de octubre de 1844, esto debido a que un milerita llamado Samuel Sheffield Snow lo que hizo fue buscar la fecha de los días de la expiación. ¿Por qué? Porque esta profecía estaba relacionada al día de la expiación, al Kippur. Entonces él estuvo buscando en qué fecha caían los días de expiación según los calendarios judíos, desde Cristo hasta su tiempo. Y en ese año, el 22 de octubre de 1844, caía el día de la expiación y entonces se propuso que en ese día vendría Jesús. Y fue algo que fue aceptado por muchas personas. Estaban con gran emoción y expectativa, pero Jesús no vino. No vino y no vino y entonces se cumplió la profecía de Apocalipsis capítulo número 10 verso 8 al 10 que dice así: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde aquel ángel diciendo que me diera el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Fue dulce para los cristianos, para muchos cristianos de ese tiempo, predicar que Jesús vendría en esa fecha, pero fue amargo saber que se habían equivocado. Habían puesto una falsa fecha. Claro, lo hicieron sin intención ni malicia. Ellos estaban completamente convencidos que Jesús vendría en esa fecha. Y además era la voluntad de Dios que ese chasco se diera, porque el chasco trae beneficios. O sea, uno de ellos es que prueba quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quienes aman en verdad a Dios. Ahí entonces se cumple la profecía de dulce y amargo. Entonces todos se preguntaban: ¿dónde nos equivocamos? ¿En qué fallamos? Todos esos fieles hijos de Dios fueron el hazme reír de todo el mundo. Mucha gente se burló de ellos,
de maneras tan despiadadas que algunas personas tuvieron que mudarse de sus vecindarios porque no soportaban la vergüenza y el hostigamiento de los incrédulos y de otros que se burlaban despiadadamente. Ahora, ¿cómo se podría explicar este amargo incidente? ¿La profecía se cumplió? Era necesario que pasaran por esa prueba de chasco. Sin embargo, debía cumplirse Apocalipsis 10:11 que dice, miren, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, Dios le haría un llamado a los cristianos que pasaron el chasco, que volvieran a predicar, que volvieran a profetizar. Mira, el texto dice, es necesario que profetices de nuevo, que vuelvas a estudiar los libros proféticos, que vuelvas a predicar el mensaje profético, pero corregido, corregido, sin los errores del mensaje anterior. Entonces se dieron cuenta, después de mucha oración y estudio, que la purificación del santuario no era en la tierra, sino que era en el cielo. Era la purificación del santuario celestial mencionado en textos como Hebreos 9:23. La purificación consistía en la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo del santuario celestial para expiarlo del pecado. Entonces nota que en ese año, en 1844, Guillermo Miller predica sobre la segunda venida de Cristo. El cristianismo experimenta un gran chasco profético. Se cumple Apocalipsis 10:9 al 11 y el cristianismo se fragmenta en cuatro grupos. El primer grupo decía, la fecha y el acontecimiento son incorrectos. Jesús no va a venir y no hay profecías que hablaban de la venida de Cristo. El segundo grupo dijo tanto la fecha como el acontecimiento eran correctos, o sea que Jesús vino en esa fecha, pero vino de manera espiritual, así decían ellos, ¿verdad? Vino de manera eh, espiritual, nadie se dio cuenta y él solo vino a aparecer a algunos, decían ellos. El tercer grupo decía que la fecha era incorrecta, el acontecimiento era el correcto. O sea, ellos llegaron a creer que la profecía sí hablaba de la segunda venida, pero lo que había que encontrar era la fecha. Este tercer grupo siguió poniendo fechas y siguió experimentando chascos. Y el último grupo dijo que la fecha era correcta, el acontecimiento era el equivocado. La profecía no hablaba de la venida de Cristo, sino de la purificación del santuario celestial. Muy bien, entonces de estos cuatro grupos se pasó de 1844 a lo siguiente, nota. El primer grupo que dijo la fecha y el acontecimiento eran incorrectos, ahí entró la mayoría de los cristianos, que dijeron no estudiemos libros proféticos, no nos metamos a Daniel ni a Apocalipsis, son libros complicados que enredan a la gente y entonces no aceptaron el desafío de Apocalipsis 10:11 cuando decía es necesario que profetices de nuevo. Ahí entró la gran mayoría de los cristianos que se convirtieron en Babilonia porque no aceptaron predicar el mensaje profético. El segundo grupo dejó de existir, se perdió en la historia, gracias a Dios, porque se volvieron muy fanáticos pensando que Cristo había venido en forma espiritual. Del tercer grupo surgieron los conocidos como testigos de Jehová, que siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos. Es más, es bien sabido que ellos, los líderes de ellos, pusieron dos fechas muy interesantes, 1925 y 1975. En ambas fechas dijeron que el mundo se terminaría y pues no se terminó. Ellos siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos. Del cuarto grupo surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día que dijo, la fecha es correcta. Algo pasó en esa fecha porque al revisar toda la evidencia profética, todos los detalles que la profecía dice y las fechas, eso está bien. Pero los milenitas se equivocaron al decir que Cristo vendría en esa fecha.
¿Qué pasó en esa fecha? Y fueron ellos los que se dieron cuenta de que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y fueron ellos los que aceptaron el desafío de volver a predicar, como lo dice el verso 11. Es necesario que profetices de nuevo. Por eso es que no somos una iglesia más, sino una iglesia que nació con una necesidad profética, con un cumplimiento profético. Hablemos ahora de Apocalipsis, el capítulo número 11. Aquí se continúa con el interludio y dice el verso 1 y 2. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está atrás del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nota que dentro del contexto del chasco y del llamado a seguir predicando, se dio esta escena de juicio. Nota la secuencia de las órdenes que Juan recibió. Primero se le pide a Juan tomar y comer el librito. Luego se le dice que ese librito le produciría dulzura y amargura. Después se le dijo a Juan que debería seguir profetizando. Y en el capítulo número 11 se le dice que mida el templo y los que adoran en él. O sea, hay una medición, una escena de juicio. ¿Quiénes debían ser medidos? El templo y el altar. Además, debían ser medidos los adoradores, que serían los muertos justos y los vivos injustos. O sea, el juicio ya empezó. Se le está diciendo a Juan que en el tiempo del chasco iniciaría el juicio. El juicio por los muertos, lo dice el mismo verso 18 del capítulo 11. En algún momento del cual no tenemos fecha revelada, el juicio va a continuar con los que estemos vivos. ¿Y qué es lo que no es medido? La santa ciudad. Se le dice, no mida la santa ciudad. Esto simboliza al pueblo de Dios entregado al martirio por 1260 años, que son lo mismo que 42 meses. O sea, cada caso está siendo presentado en revista delante de Dios. Estos adoradores judíos espirituales son los creyentes juzgados desde 1844. Como dice Primera de Pedro 4:17, es necesario que el juicio empiece por la casa, por los que adoran. Ahorita se está haciendo el listado de los que van a participar en la primera resurrección especial. Antes del juicio, se le dice que el pueblo de Dios sería pisoteado, perseguido y martirizado durante 42 meses, o sea, 1260 años o tiempos y medio tiempo. Las tres medidas de tiempo se refieren al mismo periodo. Nótalo, 42 meses, 42 por 30 días de cada mes, 1260 años. 3 años y medio es igual a 1260 años, o sea, 360 por 3 más 1000 más 180, 1260 años. ¿Cuál es este periodo? Este periodo va desde el año 538, cuando empezó el dominio papal con poderes políticos y religiosos, hasta el año de 1798, cuando el papado recibe una herida mortal, o sea, es derrocado por Francia, es frenado por Francia y también frena su dominio. Aquí vemos el tiempo de dominio papal. Durante ese tiempo, los dos testigos estarían dando testimonio acerca de la verdad. Bueno, en el año de 1798, Francia se cansó de servirle al Vaticano, se cansó de la sed de sangre que tenía de los que no aceptaban el liderazgo papal y se levantó contra el Vaticano. Miren que Francia era la hija predilecta, la hija primogénita del Vaticano, pero se levantó y le dio golpe de estado. Napoleón Bonaparte dio la orden de ir a arrestar al Papa y de traerlo, y uno de sus generales fue, arrestó al Papa y lo trajo
a Francia, donde falleció en Valencia. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos? Vea lo que dice el verso 3 y 4. Y ordené a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Los dos testigos no pueden ser humanos, sino que son un símbolo. ¿Pero de qué? ¿Quiénes son los dos testigos? El olivo es la figura o símbolo que está tomada de la profecía de Zacarías capítulo 4. También se menciona ahí dos olivos, dos árboles de olivo. Zacarías ve un candelabro de oro y dos olivos. Él preguntó, ¿qué es esto? Y vean lo que se le dijo a Zacarías. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nota que Zacarías nos dice que los olivos representan la palabra de Jehová. El conflicto de los siglos en la página 271 así lo confirma. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Entonces vemos la profecía y el cumplimiento, pero estos dos testigos serían molestados. Miren lo que dice el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. En profecía, una bestia representa un reino, un poder, una nación. ¿A qué nación representa esta bestia? Ya que la profecía dice que sube del abismo. El capítulo 13, verso 11, también habla de una bestia que sube. Miren, otra bestia que subía de la tierra. Apocalipsis 17, 8 también habla de la bestia que has visto que era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Cada uno de estos pasajes nos presenta bestias o poderes políticos religiosos que suben, que emergen. ¿Quién representa esta bestia que sube del abismo? Veamos algunos datos. Surge al finalizar la labor de los dos testigos, o sea, al fin de los 1260 años, ahí por 1798, cuando Francia llegó a ser la potencia de Europa. La labor que hace esta bestia tiene que ver con atacar a los dos testigos, en este caso, atacar la palabra de Dios y aquellos que dan testimonio de la palabra de Dios. Daniel nos dice que una bestia representa un rey o un reino. Entonces nos preguntamos, ¿qué nación se levantó en el pasado declarándole la guerra a la Biblia y al pueblo de la Biblia de una manera abierta y despiadada? Otra pregunta que nos ayuda a identificar esta nación, ¿qué nación se declaró atea? Bueno, este capítulo muestra la participación jesuita en la terrible matanza de San Bartolomé y otras más que le sucedieron como producto de una nueva moral jesuita y de su eslogan, el fin justifica los medios. Así Francia empezó a despreciar el catolicismo cristiano. Dicho eslogan parece provenir de un manual de ética escrito ahí por 1645 por el teólogo jesuita Hermann Busenbaum, que dijo lo siguiente: cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Vean lo que dice el conflicto de los siglos en la página 216 acerca de ese eslogan. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados. Entonces, el Vaticano le pedía a Francia
limpiar la nación de herejes. Y llámese herejes a todos los que no aceptaban el liderazgo papal. Y Francia lo hizo. Francia persiguió, mató a muchos fieles cristianos, sobre todo a los conocidos como los hugonotes. Claro, hubo hugonotes que no se dejaron y le hicieron la guerra, respondieron en la misma medida que los atacaban. Entonces se hicieron muchos baños de sangre, o sea, hubo mucha muerte, mucha gente inocente falleció, muchos fieles católicos que habían participado de esas matanzas estaban con traumas, ¿no? Porque habían matado a gente conocida, gente querida para ellos, pero la iglesia trató de dormir sus conciencias a través de este eslogan. El fin justifica los medios. O sea, el fin era purificar la iglesia en Francia, no importa lo que se haya hecho. Usted hizo méritos para ir al reino de los cielos, le decían a las personas. Pero debido a esta situación es que Francia se cansó de servirle al Vaticano y se declaró atea porque llegaron a pensar un Dios como el Papa o un Dios como el del Papa, mejor no creemos en nada. Y en ese sentido tenían razón, ¿verdad? Noten lo que dice esta otra cita. Los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma y la enseñanza de esta su única religión. Considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no querían saber nada de esta. O sea, porque Roma decía que se basaba en la Biblia, en sus prácticas, ¿no? Así que Francia dijo, bueno, no queremos nada con Roma, ni con el Dios de Roma, ni con lo que dice el de Roma, y agarraron una batalla contra, persiguieron a sacerdotes, quemaron Biblias, hicieron de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sacaron a los hugonotes de Francia y a muchos otros cristianos protestantes, Francia experimentó una recesión, una caída, pobreza, y los únicos que prosperaban eran los sacerdotes católicos y jesuitas, entonces la agarraron contra ellos en Francia. Por eso es que el verso 8 dice que Francia se volvió inmoral como Sodoma, se volvió incrédula como Egipto y persiguieron a todos los cristianos, ¿verdad? Tanto católicos como no católicos. ¿Por qué una nación se volvió tan obstinada al negar a Dios? Bueno, por el papado que deseaba controlar las coronas, las religiones, las conciencias y las vidas de Europa. Entonces surgió lo que se conoce como el reino del terror. Miren lo que dice el verso 11. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, la profecía está diciendo que los testigos serían muertos, en este caso la Biblia, sería quitada solamente 3 días y medio, que equivale a 3 años y medio. Este periodo es conocido como el reinado del terror y fue del 23 de noviembre de 1793 cuando la Asamblea de Francia proclamó un decreto que abolía la religión y la deidad. Este horrible y diabólico decreto fue vetado el 17 de junio de 1790. La Revolución Francesa fue de 1792 a 1797. Dentro de ese periodo de la Revolución Francesa está lo que se conoce como el Reino del Terror, que fue de 1793 a 1797, cuando Francia se declaró atea, pero no fue por mucho tiempo. Sin embargo, los frutos de esa proclamación que hizo Francia se están pagando hasta el día de hoy, ya que hay mucha incredulidad en muchos habitantes de Francia. ¿Por qué se cansó Francia de servir al papado? Bueno, por la insaciable sed de sangre del Vaticano,
Recordemos la famosa masacre de San Bartolomé que ocurrió el 18 de agosto de 1572, donde murieron más de 70.000 personas inocentes, ¿verdad? Muchos de ellos no aceptaban el liderazgo papal y otras 400.000 personas murieron o emigraron en los meses siguientes a la masacre. Se gastaron 60 millones de francos en toda la logística y el pueblo quedó empobrecido, deshabitado y pues con grandes y profundos sentimientos de culpa. Pero como dice la profecía, después estos testigos revivirían. Ahí mismo, donde la Biblia fue quemada y rechazada, se levantaron casas editoras de la Biblia. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana y la Biblia se tradujo a más de 1907 idiomas y dialectos desde Francia. Muy bien, vamos ahora con el último capítulo que queremos comentar esta noche, el capítulo número 12. Este capítulo tiene un bosquejo interesante. Del verso 1 al 5 usted va a ver a la mujer vestida del sol, al dragón atacando al hijo de la mujer y al hijo varón que es Cristo Jesús manifestándose como rey y también el nacimiento del Mesías. En los versos 6 al 12 usted va a ver a la mujer huyendo al desierto, al dragón luchando contra Miguel y a Cristo expulsando al dragón y trayendo salvación. En los versos 13 al 17, usted va a ver a la mujer perseguida, al dragón airado contra la mujer y al nacimiento de la iglesia remanente. En los versos 1 y 2 se nos habla de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, coronada con 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Bueno, no es María. Ella no huyó al desierto y vivió ahí durante 1260 años como algunos lo creen. Tanto es así que cuando visité la iglesia de la Anunciación en Nazaret, allá en Israel, en esa iglesia cada nación le ha enviado un cuadro a María. El cuadro que envió los Estados Unidos fue este que ustedes ven en la foto. Es una figura de María hecha con los metales que sobraron de la nave espacial que supuestamente pisó la luna, Apolo 13. Con esos metales hicieron la figura de María porque según Apocalipsis ella pisó la luna y entonces ellos creen que es María, pero no es María. Y la Unión Europea envió esta imagen, este cuadro donde se ve la silueta de María con las 12 estrellas. Por eso es que se sabe que la bandera de la Unión Europea fue hecha por un católico devoto a María. Esta mujer en realidad es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia, como lo revela el contexto. Vean los detalles que nos dice la profecía. Está vestida del sol. Esto representa la justicia de Cristo. Está vestida con la justicia de Cristo. La luna que está bajo sus pies representa que la iglesia debe ser un reflector de la gloria de Dios. Eso es lo que hace la luna. Refleja la luz del sol. Porque se sabe que la luna es un satélite que no produce luz propia. También dice que está coronada con 12 estrellas que son los mensajeros de Dios, o sea, son el pueblo de Dios redimido y fundado en la creencia de los apóstoles. En el verso 3 aparece el dragón, que es el diablo y Satanás. Así lo dice el verso 9. En este caso, por extensión, representa al imperio pagano y papal de Roma, que fueron instrumentos de Satanás para intentar destruir al pueblo de Dios. Las 7 cabezas y los 10 cuernos y las 10 diademas representan las naciones, reyes poderosos que el diablo ha usado a través de la historia. La pregunta sería, ¿a quién está usando el diablo hoy día? Eso lo vamos a ver el día de mañana. El verso 4 dice que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo.
Esto representa que cuando el diablo cayó, cuando el diablo fue expulsado del cielo, se trajo a la tercera parte de los ángeles con él. Según San Juan 21:8, la palabra arrastrar, cuando dice que su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles, San Juan 21:8 habla de que la red barredera atrapaba a los peces y los arrastraba. O sea, es como queriendo decir que el diablo tiende su red para atrapar y arrastrar a los que enreda en su red de engaños. Hechos 8:3 habla de que la palabra arrastrar es con fuerza, porque dice que Saulo arrastraba a hombres y mujeres hasta la cárcel. O sea, el diablo hace uso del engaño y hace uso de la fuerza para arrastrar a la gente hacia la perdición. El verso 4 y 5 dicen que este dragón intentó atacar al hijo que sale de la mujer, que en este caso es Jesús. Y eso fue así. El diablo se metió en Herodes, que mandó dar ese decreto de matar a los hijos varones, pero no pudo eliminar a Jesús porque la providencia divina lo cubría. Recuerden que el diablo no es omnisapiente, él no sabía qué niño era. Solo sabía que era un niño varón, por eso intentó matarlos a todos los niños varones de la pequeña aldea de Belén. Pero sabemos que ese hijo varón nace, crece, vive sin pecado, muere de manera vicaria, resucita y asciende a los cielos como Rey de reyes y Señor de señores, venciendo completamente a Satanás. Por eso es que en este capítulo se da una declaración, una proclamación maravillosa que dice, alegraos cielos, porque el diablo fue arrojado de vosotros y de los moradores de la tierra, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo ha sido vencido, derrotado. Ahora, aquí hace un cambio interesante el mensaje profético porque nos lleva al momento en el que hubo una guerra en el cielo. Dice que el diablo se levantó contra Miguel, que es Jesús. Miguel es un título de Cristo. Miguel significa quién como Dios. Y Miguel siempre sale derrotando a Satanás, expulsando al diablo. El único que lo ha podido hacer ha sido Jesús. Así que hay varios detalles que conectan a Miguel con Jesús. El verso 8 dice que ya no se halló lugar para ellos en el cielo, o sea que se le quitó el lugar que tenían en el cielo como parte de la disciplina que Dios puso sobre ellos por la rebelión que estaban levantando. Esto significa que Dios les dio un tiempo para que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse y al fin fueron expulsados. Los versos 9 y 10 del capítulo 12 nos habla de por lo menos tres expulsiones del diablo. Miren lo que dice el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Note qué interesante. La primera expulsión se da cuando dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fue lanzado de dónde? Del cielo, de las cortes celestiales. Después dice, fue arrojado a la tierra. Esto se dio en ocasión de la caída de Adán, cuando Adán cayó, cuando él hizo caer a Adán, el diablo fue arrojado, fue delimitado a esta tierra porque en esta tierra halló cabida. Él fue a tentar otros mundos donde hay vida, pero no halló cabida. Por alguna razón halló cabida en este mundo, entonces fue arrojado, fue aprisionado en esta tierra. Y dice en el verso 12, porque ha sido expulsado el acusador. Nota, esta es otra expulsión. El diablo se creía representante de esta tierra. Él usurpó el lugar que tenía Adán, así que en los concilios celestiales él pretendía representar este mundo, pero lo que hacía era acusar, señalar,
criticar, quejarse. Pero eso se terminó cuando Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús tomó el lugar que Adán había dejado vacío en los concilios celestiales, porque Jesús es el nuevo Adán. Y desde la resurrección de Cristo, el diablo tiene prohibido llegar a los concilios celestiales porque no puede representar a esta tierra. Ahora, el verso 6 dice que la mujer huye al desierto desde la persecución que el diablo arroja contra ella por 1260 años. Entonces Dios provee de circunstancias que permiten a los hijos de Dios sobrevivir los 1200 años de persecución que son del 538 a 1798 el reinado papal. Los versos 13 y 14 nos dicen que a la mujer se le dan dos alas de la gran águila. Esto representa liberación y rapidez. El diablo arrojaría un río de circunstancias terribles contra la mujer, contra el pueblo de Dios, pero nuevamente la mujer es librada porque la profecía dice y que la tierra abre su boca y se traga al río. Muy bien, ¿qué cosas atacaron a la mujer? Bueno, sabemos que la mujer sufrió persecución religiosa, enfrentó la Inquisición, a la orden jesuita, a la congregación del Index, al poder del Estado, a las mentiras y supersticiones. Todo eso y más tenía que ver con ese río que la serpiente arrojó sobre la mujer. Pero la tierra abrió su boca y tragó el río y la mujer fue liberada. Entonces, ¿qué cosas ayudaron a la mujer? O sea, ¿qué cosas ayudaron a la iglesia a sobrevivir esos años de opresión religiosa terrible? Bueno, uno de ellos fue el invento de la imprenta y la impresión de la Biblia por Johannes Gutenberg, esto en 1450. Otro fue el descubrimiento de América, porque mucha gente se fue de Europa a América, buscando un lugar donde no hubiera reyes, donde no hubiera papas. Una iglesia sin papa, un estado sin rey, es lo que buscaba la gente y por eso nace Estados Unidos con esos dos dogmas. También aquí inició la Reforma Protestante en 1517 y se dio la expulsión de los jesuitas por parte de países católicos. Nota que los mismos países católicos expulsaron la orden jesuita porque se dieron cuenta que ellos tenían hambre de poder, poder absoluto. Querían controlar a través del Estado y querían controlar al Estado mismo, así que fueron expulsados de muchas naciones. Esto se dio en 1700. Y otra cosa que ayudó a la iglesia fue la herida mortal dada a Roma papal en 1798. Todo esto permitió a la iglesia sobrevivir. Todo esto Dios lo permitió para que su pueblo sobreviviera. Entonces tenemos aquí, miren, por ejemplo, este es el periodo de los 1260 años. Ahí se dio el invento de la imprenta, el descubrimiento de América, la reforma y la caída del papado. Noten cómo cuadra todo con lo que la profecía nos presenta. Terminemos leyendo el verso 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este texto nos dice que el diablo logra corromper a la iglesia, por eso ya no la ataca, va a atacar al remanente. ¿Cuáles son las características de ese remanente? El texto nos dice que nace en el momento profético indicado, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús que es el espíritu de profecía. Además, tiene su fe puesta en Jesús, dice Apocalipsis 14:12. ¿Qué es la fe de Jesús?
El libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 195, nos dice lo que es la fe de Jesús. Dice, Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar su justicia y la fe en la capacidad de Cristo para salvar en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. O sea, si tú crees que Jesús llevó tus pecados, si crees que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario, si crees que Él llevó una vida sin pecado en lugar tuyo, y si tú crees que Jesús es tu Salvador personal, eso es la fe de Jesús. La fe de Jesús incluye sustitución, sacrificio, garantía y salvación. Y esa fe de Jesús es la que la iglesia debe presentar. Por eso quiero terminar haciéndote un llamado, una invitación. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe del cristiano? Te propones leerla todos los días. Nota que el diablo quiso atacarla, quiso destruirla, quiso eliminarla, pero no pudo, porque es la palabra de Dios. Y ahí hay verdades que liberan, que te conducirán por el camino de vida. Te propones también compartirla, compartir lo que la Biblia dice con otros. Además de eso, te pregunto, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador personal? ¿Crees que Él murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Crees que Dios tiene una iglesia para este tiempo? Nota que hay iglesias falsas y verdaderas, porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso significa que no todas las iglesias nos llevan al cielo, no todas las iglesias nos llevan a Cristo. Hay iglesias falsas y hay una iglesia verdadera, una iglesia donde Dios ha depositado sus verdades, una iglesia remanente que el diablo odia y le va a hacer guerra, porque dice que fue a hacerle guerra al resto, al remanente, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Crees que los mandamientos de Dios son vigentes? ¿Crees en la salvación en Cristo Jesús? Entonces, si tú crees eso, eres parte del remanente. Únete, únete, busca al Señor, únete a la iglesia remanente, que en este caso yo te animo a conocer a la iglesia adventista del séptimo día, que creemos que es la iglesia remanente para este tiempo. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí tú nos has permitido predicar tu santa palabra, Señor. Bendice a todas aquellas personas que nos han escuchado y que nos han visto, Señor. Oramos para que toque sus corazones y escuchen tu voz llamándoles, Señor, llamándoles a conocer tu verdad que está en tu palabra, llamándoles a poder compartir esa verdad con otros, llamándoles a guardar los santos mandamientos de Dios, llamándoles a creer que salvación solo hay en Cristo Jesús, llamándoles a salir de Babilonia y a unirse al remanente. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén.